Bien, mis amados hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Versículo 25. Lucas 2, 25. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: 2 puntos. Bien. Nuestro Señor Jesucristo acababa de nacer, ¿verdad? Nuestro Señor tenía 8 días de nacido. Y conforme a la palabra del Señor, conforme a la ley, tenía que ser llevado al templo. Primero circuncidado al 8º día, y después cumplir con lo que la ley mandaba acerca de la purificación de María y acerca de la ley de los primogénitos. Estaban en el templo y el Espíritu Santo de Dios tocó el corazón de un hombre. Lo describe la palabra del Señor como un hombre piadoso, santo, apartado para Dios. Su nombre es Simeón. La palabra del Señor en la Biblia Nueva Traducción Viviente del versículo 25 dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías. Estaba esperando la llegada de Jesús y rescatara a Israel, dice. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. ¡Qué privilegio de hombre! ¡Qué afortunado varón de Dios! Que el Espíritu Santo estaba con él y le dijo que fuera para Jerusalén, que fuera para el templo, porque ahí iba a haber la consolación de Israel, como lo dice Lucas 2:25. Repito la palabra en el versículo 25 de la Reina Valera: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso. La palabra piadoso, ¿qué significa? Que está en todas las cosas y asuntos que tienen que ver con Dios. Piadoso. Hay una coma ahí y
consolación de Israel. ¿Quién es la consolación de Israel? Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús, nuestro Señor, es la consolación de Israel y la consolación del mundo. Mi Señor Dios le dijo a Abraham: en ti, en tu simiente, o sea, en Cristo Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente es Cristo Jesús. Y esa simiente es la consolación de Israel. Y esa simiente es la consolación del globo terráqueo. La Escritura nos dice en Isaías capítulo 40. Vamos a Isaías, por favor. Isaías 40, versículo 1 y 2. Dice la palabra bendita de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Señor. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¡Qué palabra de Dios! Doble ha recibido por sus pecados. Yo aquí tengo mis notas acerca de este versículo. Matanza y cautiverio crueles a manos de los babilonios fue pago suficiente por sus pecados pasados. Así que algún día, después de su dispersión mundial, Israel regresará a su tierra en paz. Después de su dispersión mundial, después de que en el año 70 el pueblo de Israel, ¿verdad?, se fue hacia Europa. Después de que de cautiverio babilonio también el pueblo de Israel fue dispersado en todo el imperio persa, babilónico, Europa, Asia, norte de África. Mi Señor Dios los iba a traer de regreso. Después de su dispersión mundial, Israel regresaría a su tierra en paz y en la gloria del reino del Mesías. Aquí ya está hablando de lo que viene, de lo que espera ya el pueblo de Israel. Desafortunadamente pasará por la angustia de Jacob 7 años. Pero como siempre, y está bien estipulado en la palabra del Señor, Él siempre tiene un remanente que lo va a cuidar, que lo va a proteger hasta llegar al milenio. Además de la afrenta recibida por el imperio seleucida en manos de Antíoco IV Epífanes y el yugo del imperio romano. ¿Bajo el yugo de cuántas naciones ha estado el pueblo de Israel? Muchos imperios. Muchos imperios han subyugado a Israel, pero de esos imperios Israel ha subsistido. El imperio babilónico se disolvió. No existe Babilonia. No existe. No existe Babilonia físicamente hablando. Y muchos de esos imperios que han conquistado Israel han desaparecido. Ya no existen en la actualidad.
Ahí vemos la poderosa mano de Dios, soportando y cuidando a su pueblo bendito. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Seguramente Simeón conocía esta escritura. Por eso habla de consolación. Regresemos nuevamente a Lucas y veámoslo nuevamente, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, Lucas 2:25. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Al hablar la palabra de que era justo y piadoso, quiere decir que era un estudioso en el Antiguo Testamento. Que él leía las profecías de Isaías, leía las profecías de Jeremías, leía las profecías de Ezequiel, sobre todo las de Daniel. Donde en Daniel capítulo 9, vamos para allá, Daniel capítulo 9, versículo 25, habla con una exactitud acerca del tiempo del regreso del Señor Jesús. Daniel 9:25 dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ya de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ahorita no es el tiempo de escudriñar estos versículos, estamos hablando de Simeón. Ya hemos estudiado esto y hemos hecho el cálculo de que a partir del año 457 que Nehemías fue a reedificar las murallas de Jerusalén, a partir de ese momento hasta los 483 años da el tiempo exacto de la llegada de Jesús, del Mesías, el Salvador. Simeón lo sabía. Lo describe la palabra como un hombre justo y piadoso. ¿Y a qué se dedica un hombre justo y piadoso? A ver series de Netflix, Amazon Prime, a escudriñar el mayor tiempo posible las escrituras de su Señor. A eso nos debemos dedicar nosotros que ya somos justos por nuestra justicia, por la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por la justicia de Cristo, nosotros ya somos justos. Entonces, como justos, debemos de buscar nuestra vida eterna y purificarnos diariamente en la palabra bendita de Dios. Por las escrituras de mi Señor Dios, sabemos que estamos en el último tiempo. Sabemos que estamos a punto de entrar a la tribulación. Por las señales que están escritas aquí. Si no fuera una iglesia que no se hubiese impartido el curso de Apocalipsis desde hace más de 20 años,
pues estaríamos como que pues todo está bien, no pasa nada, va a ser próspera toda tu vida, bendición. Sí, sí hay bendición, pero viene un tiempo difícil, el cual nuestro Señor nos está preparando para él. Simeón sabía el tiempo aproximado de la llegada o del nacimiento de Cristo Jesús. Su vida justa y piadosa conllevó que el Espíritu Santo estaba o estuviera en él. ¿Se dan cuenta? Todavía no era derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Y este hombre piadoso de más de 80 años era guiado por el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! El Espíritu Santo le habló y le dijo: ve al templo, ahí está la consolación de Israel. Regresemos, por favor. Vamos al Salmo 25, 14, por favor. Salmo 25, 14. Hablando de la justicia y de la piedad que debemos nosotros, obviamente, vivir. El Salmo 25, 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Con los que le tienen miedo, dice, ¿verdad la palabra? No. Aquí habla de un temor reverente, un temor de agradarlo, de tenerlo contento, de que vea que mi accionar, que mi comportamiento aquí en la tierra es digno de un hijo de Dios. Ese es el temor de Dios. Entonces, si queremos tener una comunión íntima con Jehová, tenemos que tenerle ese temor reverente. Procurar hacer todo bien para Él. Luego dice: y a ellos hará conocer su pacto. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿A nosotros nos ha hecho conocer su pacto? Claro que sí. Claro que sí. Vivimos en la gracia, vivimos en la fe del Hijo del Hombre, en Cristo Jesús. Y el Señor tocó nuestros corazones, Él nos llamó, Él nos escogió. Como dice la palabra, Él fue el que nos escogió y no nosotros fuimos los que lo escogimos a Él. Él nos escogió por ese deseo, ese amor que nosotros tenemos de saber la verdad. Preocuparnos por nuestro ser, preocuparnos por nuestro espíritu, a dónde va a ir nuestra alma, a dónde va a ser depositada. Por eso el Señor ha dado a conocer su pacto a nosotros. En Isaías, regresemos a Isaías 25. Simeón tenía una comunión íntima con Jehová. Simeón tenía un corazón dispuesto para aprender de la palabra bendita de Dios. Y por ese corazón ávido de Dios, mi Señor Dios, como dice el Salmo, ¿verdad?, le reveló su pacto. Le dio el entendimiento del Antiguo Testamento para saber que la consolación de Israel ya estaba ahí, recién nacido. Vean el amor de Dios. Vean el amor de Dios, porque ni siquiera pasaron pues un año, deja que cumpla un año el niño, ¿no? Deja que cumpla 2 años para que vaya a la casa de Jesús y vea cómo los magos de Oriente van y le dan regalos.
Vean cómo es la misericordia de Dios. 8 días tenía el niño de nacido y mi Señor Dios le tocó el corazón a Simeón para que fuera a adorar a la consolación de Israel. ¿Se dan cuenta? Pudo haberse esperado sin Simeón un tiempo más. Pero mi Señor Dios dijo: a los 8 días de nacido yo quiero que Simeón vaya y glorifique a mi hijo. Qué hermoso. Aquí en Isaías 25, versículo 9, dice el Señor en su palabra: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Estamos esperando que nos levante, que nos lleve con Él al cielo. Amén. Amén. Estamos esperando. Lo hemos esperado, dice, y nos salvará. Pero dice también el Señor que tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Paciencia. Todavía hay un tiempo para que más gente pase a salvación. La parábola de la higuera nos marcaba que en el año 2021, ¿verdad?, era el límite máximo. Pero vean la gracia y la misericordia de Dios que se está extendiendo todavía un poco más de tiempo para que más personas pasen a salvación. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. No hay motivo por el cual estar triste. No hay motivo por el cual estar acongojado. No hay motivo por el cual estar de capa caída, como dicen por ahí. Tan solo porque tenemos la salvación de Cristo Jesús en nuestra vida, como dice Isaías 25, debemos de estar alegres por nuestra salvación. Porque estamos del lado correcto, del lado de la verdad, del lado de Cristo Jesús. Regresemos a Lucas, por favor. Lucas 2:26 dice el Señor en su palabra: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Dice ungido, ¿verdad? La palabra ungido también significa Cristo o Mesías. Mesías. Qué privilegio de Simeón. Un hombre justo y piadoso, bendecido por todos lados. Y el Espíritu Santo le dijo que no va a morir todavía hasta que vea a su Mesías. Me imagino a Simeón desde joven, escudriñando en las Escrituras, haciendo cuentas de acuerdo a Daniel 9:25, diciendo: por tal fecha aproximadamente nace nuestro Mesías, nace nuestro Salvador. Un hombre entendido en la palabra, comprendía las Escrituras porque mi Señor Dios le abrió el entendimiento de la Escritura. Como dice el Evangelio de Marcos: al que oye más, más se le dará. Al que tiene ese deseo en su corazón de aprender más, mi Señor Dios le da más y más y más revelación de la palabra. Y al que quiere aprender poco, aún poco se le dará.
saca y aún lo que tiene, dice la palabra, ¡pum!, se lo quitaron. Por eso debemos de estar dispuestos, deseosos, gozosos en aprender más y más y más, porque más revelación hay para nosotros. Simeón la tenía toda completa. Simeón tenía ese privilegio de hasta ser avisado de que no moriría antes de ver a su Señor. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Si ustedes se dan cuenta, en 3 versículos, el 25, el 26 y el 27, se habla del Espíritu Santo. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu, el Espíritu lo movía, el Espíritu lo guiaba, el Espíritu le revelaba. Así debemos de vivir nosotros en nuestra vida, llenos del Espíritu. Pedirle al Señor en nuestras oraciones diarias: Señor mío, lléname el día de hoy de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Señor mío, lléname de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo me lleve y me guíe a toda la verdad, me guíe, me ayude, me hable. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. ¿Se imaginan ese momento? Tanto tiempo que Simeón esperó ese momento. Tanto tiempo que escudriñó en el Antiguo Testamento acerca de su Mesías. Y fue cumplida su petición. Fue premiado, digámoslo así, por parte de Dios, que cargó Simeón al Mesías. ¿Se dan cuenta de esa imagen, de esa escena? ¡Wow! No. Toda su vida esperando. Toda su vida esperando. Tuvo paciencia. Conocía las Escrituras y sabía el momento. Llega al templo, ve a José y a María y carga al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Dios mismo lo tuvo entre sus brazos y lo miró y lo vio, y me imagino que en su espíritu hubo paz, hubo gozo. ¡Qué privilegio! Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo lleno de problemas, lleno de complicaciones, con afanes, con tribulación, en paz. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Y buena voluntad para los hombres. En el mundo dicen: y paz a los hombres de buena voluntad. ¿Está correcto eso? No. ¿Hay hombres de buena voluntad? No. Pero vean cómo tergiversan la palabra, sobre todo en diciembre, ¿verdad?, cuando se habla de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria en las alturas y en la tierra paz para los hombres y buena voluntad para los hombres. Es muy diferente, ¿no? Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquí habla Simeón y dice: Señor mío, despides a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Estaba gozoso Simeón, estaba en paz, estaba tranquilo, estaba seguro de que si moría se iba con el Señor. Despides a tu siervo en paz. Es lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Yo os la doy. Y en un falso Mesías que le va a dar una paz falsa al pueblo de Israel. Trae una careta de paz y seguridad, pero que a los 3 años y medio de tribulación se la va a quitar y se va a ir en contra del pueblo de Israel. Mi Señor Jesucristo es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No la podemos entender, pero aquí la sentimos y no la podemos describir. La paz que inunda en nuestro corazón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Has preparado, le dice, la salvación, el camino, el linaje, la simiente, desde Adán y Eva, pasando por Abraham, llegando a David, hasta Cristo Jesús, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los paganos, a los gentiles. La palabra gentil significa pagano también. Luz para revelación a nosotros. Ahí Simeón está hablando de los pueblos gentiles, que era una luz para ellos, una luz para nosotros. Recuerden que los judíos pensaban que nada más ellos eran los únicos que podían ser salvos. Tanto así que Pedro se admiró cuando el Espíritu Santo fue derramado en casa de Cornelio. ¿Y qué le dijo Pedro? En verdad, para Dios no hay acepción de personas. ¿Sí? ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Cristo Jesús es la luz para revelación a los gentiles. Esto es en su primera venida. Y gloria de tu pueblo Israel. Pocos judíos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, pero en el milenio, al final de la gran tribulación, mirarán al que traspasaron, dice Zacarías, y llorarán como por unigénito, y se lamentarán, pero mi Señor Dios les va a dar su gloria. Por eso dice aquí, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria para el pueblo de Israel. Versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal
que será contradicha. Qué tremenda palabra. Seguramente Simeón estaba lleno del Espíritu Santo y él habló por medio del Espíritu Santo esta palabra. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Se me viene a la mente Judas Iscariote. Cayó en la roca, fue pulverizado por la roca. Los principales, obviamente, sacerdotes, cayeron en la roca. El ladrón que no reconoció a Jesucristo como Hijo de Dios, que estuvo crucificado al lado de él, porque hubo uno que sí, al final reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. El otro no lo reconoció, a pesar de que también vio lo que todo el mundo vio en ese momento. Grandes tinieblas desde la hora 12 a la tercera. Se oscureció la tierra. Como era época de luna llena, siempre en Pascua hay luna llena, hasta la luna se oscureció. Terremotos, un gran terremoto. La palabra en los evangelios lo describe como un espectáculo. Hay muchos pudieron cambiar de opinión, ¿no? Pero los que estaban endurecidos en su corazón, cegados por el orgullo, fue la roca de caída, Cristo Jesús. Pero también, como dice aquí la NTV, pero también será la alegría de muchos otros. Bartimeo el ciego, el paralítico de Betesda, el hijo de la viuda de Naín, que resucitó de entre los muertos, la hija de Jairo. ¿A cuántos no sanó? ¿A cuántos no le cambió la vida a nuestro Señor? ¿A cuántos no nos ha cambiado la vida en este momento? A todos los que lo hemos recibido como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Nos ha cambiado la vida. Así como el Sol en el sistema solar es el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, que refleja y le da luz a todos los planetas. Así en nuestra vida, nuestro centro es el sol de justicia, y en sus alas trae salvación. Nos ha cambiado la vida completamente, Cristo Jesús. Amén. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos le opondrán. Muchos le opondrán. La Reina Valera dice: y para señal que será contradicho. A partir de ese momento, el mundo cambió completamente. Tan solo en los libros de texto está un antes de Cristo y un después de Cristo. La vida cambió completamente después de Cristo Jesús nuestro Señor. Y fue señal contradicha.
contradicen, porque muchos se oponen, porque muchos dudan. Pero los que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, damos testimonio de que Cristo Jesús vive y está sentado a la diestra de Dios. Versículo 35 dice así: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vean lo que le está diciendo a María: y una espada traspasará tu misma alma. ¿Qué quiere decir eso? Que María iba a sufrir por lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en su pasión. Y una espada traspasará tu misma alma por ver el dolor de su Hijo crucificado en una cruz. Este versículo en la Biblia Dios habla hoy, dice así: a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. O sea que Cristo Jesús también, como dice la Reina Valera, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Recuerden que Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, ¿verdad? Que penetra, que parte el espíritu y el alma y penetra los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada aguda de dos filos, ¿se imaginan el poder que tiene para hacer daño? Así es la palabra bendita de Dios. Me desnuda, me evidencia. Si tenía yo planeado algo malévolo, de repente me encuentro con un versículo y me traspasa esa palabra y hace que rectifique y no haga eso. Por eso el cristiano tiene que escudriñar la Escritura diariamente para purificarnos diariamente, lavarnos diariamente, porque vivimos en un mundo caído donde está completamente diseñado para la carne. Totalmente diseñado para la carne en todos los sentidos. Te estimula el orgullo, te estimula el ego, te estimula la vanidad, te estimula la lujuria, te estimula la lascivia, tantas cosas que vemos en este mundo. Y podemos caer aquí, ¿verdad? Por eso el Señor nos pide que leamos diario la palabra, para purificarnos y recordarnos lo que debemos y no debemos de hacer. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Ya estaba muy grande, más de 100 años tenía probablemente. Y era viuda hacía 84 años. Viene un punto y coma y luego dice: y no se apartaba del templo. Y
y no se apartaba del templo. ¡Qué virtud! Estaba totalmente entregada al Señor. Se quedó viuda muy jovencita y ya no se casó. ¿Por qué no se casó? Porque su vida la dedicó a entregarse totalmente al Señor. Pablo nos dice en la palabra que es mejor que no nos casemos, pero si no tenemos el don de la continencia, pues mejor nos casamos para que no nos quememos, ¿no? Y que si la que se casa o la viuda, que mejor no se casa para dedicarse completamente al Señor. Tampoco con esto dice que no tiene algo de malo que la viuda se vuelva a casar. No, claro que no. Pero es mejor quedarse ya así para dedicar toda su vida al Señor. Porque el que se casa tiene que dedicar su tiempo a su esposa y a su familia. Y esta Ana, hija de Fanuel, quedó viuda muy jovencita y completamente se entregó al Señor. Dice que no se apartaba del templo. Yo espero el día que cuando yo llegue antes del servicio, aquí yo vea a los hermanos que no se apartan del templo. No es así. Pero es una forma de decir que era una devota total, entrega total. Que no le importa que le digan eres una fanática, porque hay hermanos que de repente te dicen es que eres una fanática y por quedar bien con el que me dijo que soy una fanática, un fanático, entonces ya le bajo un tantito. ¿Qué me importa? Que me digan que soy fanático, que soy aleluyo. ¿Qué me importa? Como dice Pablo, ¿con quién quiero quedar bien? ¿Con los hombres o con el Señor? Si quisiera quedar bien con los hombres, entonces dice, no sería yo apóstol de Cristo. Porque obviamente la gente pues se opone a todas esas cosas. Pero me llama la atención que Ana no se apartaba del templo, dice, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Todo el tiempo de su vida entregada al Señor. Esta dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba de niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vean estos dos ejemplos de hombres de fe. Simeón, un hombre ya mayor, grande, de más de 80 años, que esperaba la consolación de Israel. Justo y piadoso lo describe la palabra. Y Ana profetiza. No quiere decir que predecía o profetizaba del futuro, sino proclamaba la palabra de Dios. Ana, que no se separaba del templo, ayunaba y oraba todo el tiempo. No es coincidencia que estos dos personajes llegaran al templo al momento en que José y María presentaran al niño Jesús. Dios hizo la obra, tocó sus corazones para que fueran al templo y estuvieran ahí, alabando, glorificando al Hijo de Dios. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño
a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablemos del niño, hermanos. Hablemos de Jesucristo. Hablemos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Compartamos y demos testimonio de el cambio en nuestras vidas. Prediquemos. Hablemos de Jesucristo, que es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá eternamente. Hablemos del niño, que es la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá. ¿Y qué hallará? Pastos. Esos pastos que apacientan nuestra alma. Esos pastos que me dan paz, que me dan gozo, que me dan seguridad y confianza en el Señor. Hablemos del niño, que es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, dice la palabra, porque yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.